Buenas, vamos a hacer un ejercicio de TDA muy sencillo para iniciar la experiencia en el desarrollo de software con TDA. El caso que vamos a exponer es tan sencillo que no tiene sentido resolverlo, pero sí para mostrarles la técnica que usamos para diseñar una pieza de software. Vamos a repasar un poco. Vamos a desarrollar un TDA para solucionar el problema. Todo TDA le tenemos que dar un nombre, que es el tipo de dato que va a representar este TDA. Los atributos es la parte que va a guardar datos y el estado de este TDA. Y los métodos, que son las operaciones disponibles para hacer este TDA. El trabajo que tenemos que practicar es, dado un problema a solucionar en la vida real, cómo llegar con este procedimiento a identificar en los TDAs que vamos a diseñar y programar, cómo vamos a hacer el proceso de abstracción, porque la realidad es más compleja de lo que podemos modelar en el código, y cómo vamos a pasar eso a nuestros TDAs. Para esto vamos a empezar con un caso muy sencillo, que es el caso 1, que es modelar una persona. Si el problema es modelar una persona, en cuanto a TDA se refiere, es un problema muy genérico. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar qué necesitamos de la persona para solucionar este problema. Una persona puede tener nombre, apellido, DNI, puede tener parientes, puede tener bienes, puede tener una profesión. Entonces, si empezamos a pensar todas las características que nosotros mismos conocemos de la persona, pero no están escritas en este problema, podemos extender demasiado este TDA. Una solución a este problema de modelar una persona directamente puede ser este TDA. El TDA persona, que no tiene ninguna operación y no tiene ningún atributo. Obviamente es un caso muy sencillo, pero la idea de esto es decirles que tienen que leer el problema que tienen que solucionar de manera de simplificar y abstraerse de lo que todos nosotros conocemos de la realidad y cumplir con lo mínimo para poder solucionar este problema. No hay que inventarle atributos o operaciones que no están estrictamente explícitas en el problema. Esto nos va a simplificar la vida en el parcial y en el TP. Obviamente que en la vida real puede pasar un problema que quieran solucionar de manera excesiva para tener un mejor mantenimiento del software a futuro. No digo que no hagan eso, simplemente que en el caso este de solucionar el problema del parcial o del TP, simplificar a lo mínimo para poder llegar a una solución más rápida. Vamos a hacer el caso 2, que es un poco más complejo. Es modelar una persona para hacer el acta de nacimiento. Acá ya me están diciendo una acción, es un problema más específico. Entonces yo lo que primero tengo que buscar es qué datos hay en un acta de nacimiento. Obviamente que si el problema no lo especifica tendría que volver a consultarlo, pero en este caso de ejemplo vamos a simplificar que en el acta de nacimiento puede haber un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una nacionalidad y un número de documento. Entonces vamos a modelar nuestra persona para el acta de nacimiento y acá vemos nombre como un dato, un apellido como dato, la fecha de nacimiento, nacionalidad y número. Como operaciones siempre vamos a poner las más básicas en este tipo de ejemplos, porque recién estamos empezando, que son las de obtener los datos que yo estoy grabando y poder cambiarlos, los métodos establecer. Estos métodos son los básicos que siempre acompañan al TDA.
Yo cada vez que pongo un atributo dentro de un TDA, tengo que tener manera de escribirlo directa o indirectamente y poder leerlo directa o indirectamente. Si yo tengo un atributo que no lo puedo cambiar el valor por ningún método, hay algo que el TDA tiene mal. O si tengo un atributo que le puedo cambiar el valor pero no puedo obtenerlo, por ejemplo, si yo no tuviera obtener nombre, algo que el TDA les está incompleto y no es lógico. Podría no tener obtener nombre y podría tener obtener nombre completo, donde sea nombre como apellido. Pero igualmente, los métodos de obtener y establecer son algo común, que están en casi todos los TDA, salvo que explícitamente el problema pida que no se pueda cambiar algo, que vamos a ver un caso más adelante. Una forma también de ver si yo hice un TDA completo es pararnos desde el punto de vista del desarrollador que va a usar nuestro TDA. En este caso nosotros somos el desarrollador que estamos haciendo un TDA, pero no siempre lo vamos a consumir nosotros. Entonces, lo que les preparé, hay que escribir la secuencia de cómo utilizaría este TDA. Obviamente este caso es muy sencillo y todavía no estamos haciendo código. Esto sería una especie de pseudocódigo y nos daría una idea de cómo estaríamos utilizando el TDA. Y al momento de utilizarlo, podemos pararnos en el punto de vista del programador que lo va a utilizar y ver si realmente está correcto o no el diseño. Lo primero que tendría que hacer para el uso del TDA es poder declarar una variable de este tipo, persona, y cargarle los datos. Como tengo los métodos para cargarle los datos, a la persona que yo declaré le cambio el nombre y le pongo Gustavo. A la persona que yo declaré le cambio el apellido y le pongo Schmidt. A la persona que yo declaré le cambio la fecha de nacimiento y pongo la fecha como parámetro. Después vemos el tipo de date más adelante, que no es tan sencillo. Lo importante es que el diseño tenga una fecha de nacimiento. Después vemos que a la persona le establecemos la nacionalidad y el número de documento. Luego de establecer todos los datos, vamos a imprimir el acta de nacimiento obteniendo con los métodos. Obviamente este caso es muy sencillo y si lo queremos hacer en la realidad esto va a ser un poquito más complejo, pero la idea es como ejemplo de introducción al desarrollo de un TDA. Vimos que pudimos leer el problema, identificar los tipos de datos y las funcionalidades. En general los tipos de datos son los sustantivos que tiene el problema y las funcionalidades son los verbos. Cuando nosotros queremos diseñar este TDA, posiblemente el acta de nacimiento también es un sustantivo. Entonces tenemos que evaluar si persona, acta de nacimiento, son TDAs que tienen el suficiente peso en nuestro problema como para ser TDAs independientes. Posiblemente el acta de nacimiento sea un método o un atributo de otro TDA o un TDA en sí mismo. Esa capacidad es experiencia y la tenemos que ir desarrollando a medida que vamos haciendo los ejemplos. En este caso decidimos solo modelar un único TDA y el acta de nacimiento ser un método que imprime obteniendo los valores. En el TP va a pasar lo mismo. Si un TP tiene un tablero, como nos pasa este cuatrimestre, el tablero puede ser un TDA y cada casillero ser un tipo de dato atómico dentro de ese tablero o poder diseñar otro TDA para el casillero. A medida que vayan avanzando en el TP2, este mismo tablero tiene que ser más completo. Entonces, como el problema va a ser un poquito más complejo, por ahí es necesario ya pasar de un tablero con tipo de dato atómico en su casillero a un tablero con el tipo de TDA como casillero. Bien, vamos a evolucionar esto un poquito y vamos a presentar otro caso. El caso 3. Modelar una persona para inscribirla en la facultad. A la misma persona que teníamos antes, podemos agregarle el padrón. El padrón es un atributo
que vamos a necesitar para podernos inscribir en la facultad, ya que cuando nos inscribimos nos dan un número de padrón. Por eso necesitamos agregarle el atributo padrón, la funcionalidad de establecer padrón y la funcionalidad de obtener padrón. Si vamos a hacer la secuencia de uso de este ejercicio, a una persona con los datos ya cargada, por ejemplo la persona que teníamos del acta de nacimiento, le ejecutamos el método de establecer padrón cuando nos inscribimos en la facultad y luego podemos obtenerlo, ya somos inscriptos. El rango de valores de un padrón es importante porque cada dato que veníamos utilizando en la persona tiene un rango válido. Por ejemplo, un padrón 0 o padrón negativo no puede ser. Entonces el padrón para ser válido tiene que ser entre 1 y un número positivo. Esa es otra parte del ejercicio que tenemos que diseñar en nuestro TDA. Si repasábamos, nombre tiene que ser un tipo texto, apellido también, la fecha un tipo de fecha, nacionalidad del tipo texto, el número de documento del tipo entero, positivo, y el padrón también. Una vez que tenemos establecido el tipo de dato, los atributos y los métodos, hay que completar con los axiomas, es decir, qué se espera al ejecutar cada método y cómo queda el estado del TDA al terminar de ejecutar cada método. Esto lo llamamos pre y post condiciones. Entonces, para completar nuestro TDA persona, yo acá lo ejecuté y tengo un comentario que indica para qué sirve el TDA, un comentario que indica el tipo de dato y el rango para que sepa cada atributo en qué rango va a estar, y después de cada método un comentario con pre y post condición. A medida que los métodos son más complejos, es necesario poner comentarios. Los métodos tienen un nombre muy descriptivo, pero a veces no alcanza. O sea, hay que ayudarse con un pre y post condición y comentario de cada método. Esto, a medida que vayamos haciendo métodos más complejos, van a ser más extensos y tienen que adicionar información a lo que estamos leyendo en el TDA. Esto también es cuestión de práctica. A medida que vaya avanzando en la complejidad de los problemas, vamos a ir viendo cómo definimos más métodos y mejores comentarios. Ahora vamos a pasar al siguiente caso, donde la idea sería poner una operación un poquito más compleja. Modelar una persona y contabilizar la cantidad de materias aprobadas. Acá materias aprobadas ya no tiene un número a setear, sino que es a medida que voy aprobando materias, tengo que ir incrementando un contador. Para eso vamos a diseñar nuestro TDA. Voy a copiar acá el diseño. Vamos a agregar un atributo de cantidad de materias aprobadas. Es un número mayor o igual a 0. Esto quiere decir que yo arranco como alumno en 0 materias aprobadas y luego voy a ejecutar un método que es aprobar materia, que no establece la cantidad, sino que a medida que voy aprobando, voy sumando 1 en este contador. Y obviamente tengo que tener un método para obtener la cantidad de materias aprobadas. Este tipo de métodos ya es un calculable, tiene una lógica interna en el TDA y no permite setear y cambiar los valores como era nombre o apellido. A medida que vayamos avanzando en el diseño de TDA vamos a ver que hay distintos métodos. Estos métodos de acá arriba, los que tocan los atributos básicos, se llaman get y set y tienen que estar casi siempre, salvo que el problema indique que no. Y después tenemos los métodos de operaciones estrictamente dichas, como lo de cantidad de materias aprobadas.
Es una lógica distinta a lo de los get y los set. Bueno, con esto terminamos el caso más sencillo de diseño de TDA. Seguimos con el próximo ejercicio en el próximo video.